Bueno, bienvenidos todos los estudiantes a este segundo ciclo de nuestro curso de acompañamiento. Y la verdad que es una tremenda bendición poder estar con ustedes nuevamente. Con Pamela nos hemos preparado y estamos contentas también de poder compartir con ustedes este nuevo ciclo de aprendizaje. Es todo un desafío también que el Señor ha puesto en nuestras manos y estamos muy contentas de poder estar con ustedes en esta noche. Así que bienvenidos todos, que el Señor nos bendiga y que sea un proceso y un tiempo también de adquirir herramientas para seguir avanzando en la obra del Señor. Vamos a tener un tiempo de oración. Voy a pedir al pastor dueño de casa, Pastor Jaime, por favor, usted diríjanos en oración. Vamos a orar y a dar gracias por este nuevo tiempo que el Señor nos permite. Querido Dios, querido Padre, gracias a ti por la oportunidad, luego de haber vivido el primer ciclo en este curso de acompañamiento, el poder, Señor, volver a encontrarnos para llevar adelante ya este segundo ciclo. Muchas gracias por esta oportunidad. Y delante de ti, al presentar este curso, lo ponemos en tus manos, porque es bajo tus manos es que este curso puede estar bendecido y ser, Señor, un medio en tus manos para capacitarnos y prepararnos en tan importante área. Señor, te rogamos, al volvernos a encontrar, que tú nos puedas guiar y ayudar, Señor, semana a semana, clase a clase, para volver a conectarnos con los contenidos de este curso y también abrir nuestra vida para todo lo que será y significará los nuevos contenidos en este segundo ciclo. Señor, prepáranos. Señor, adiéstranos, capacítanos. Usa a tus hijas, a nuestras hermanas, Pamela y Nadia, para que, guiadas por ti en todo lo que ellas han preparado, Señor, esto signifique para nosotros ya entrar a mirar y entrar en tierra derecha de lo que va a significar tomar esta tarea de apoyo en la iglesia. Muchas gracias te damos. Gracias por este tiempo. En tus manos nos encomendamos. Ayúdanos para que quienes hemos continuado a esta altura, Señor, puedan todos, Señor, proseguir. Quita de en medio cualquier dificultad que pueda querer estorbar el camino y el andar de cada uno. Ayúdanos, Señor, para poner este esfuerzo y apartar este tiempo semana a semana. Te pedimos gracia, te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, te pedimos que trabajes en nuestra vida y nos prepares para todo lo que vendrá. Agradecemos esto y en tus manos, y de esta manera nos encomendamos ya para este nuevo y segundo ciclo. Te lo agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Bueno, dejamos de vernos un par de meses más o menos, creo que unos 4 meses, no, un poquito más de un par de meses. Y entregamos herramientas en el primer ciclo para poner en práctica en todo lo que es el acompañamiento en nuestros contextos de iglesia, con nuestra familia, amigos, etcétera, y como un brazo evangelístico también para aquellas personas que no conocen al Señor. En breve, así como en 15 segundos, una cosa así, ¿alguno de ustedes pudo en este tiempo, después que terminamos el primer ciclo, pudo aplicar lo que aprendió? ¿Alguien quisiera abrir su micrófono y contarnos así de forma súper breve? Si pasó algo en sus contextos de iglesia, familia, o en otro lugar. ¿Alguien se atreve? Porque esto se da muchas veces en las conversaciones, no es necesario que sea como en una oficina, en un contexto un poco más formal. Entonces yo les aseguro, y sin conocer sus contextos, que más de algo de lo que ustedes aprendieron lo pudieron aplicar. Y a veces se aplica hasta sin darse cuenta estas herramientas que se van adquiriendo. Así que, ¿alguien se atreve? Si no, continúo. Bueno, en mi caso, por lo general, hay momentos de consejería todas las semanas. Ajá. Así que
por supuesto, son las instancias de poder aplicar lo que Ajá. está viendo en clase. Llevo un registro en un cuaderno y se me acabó uno, así que comenzó con otro, porque hay que llevar la historia de cada situación, porque sirve mucho. De pronto viene una pareja o a una persona y uno va a su apunte y repasa para ver en qué Ujú, estamos. Entonces, ese ujú, historial es súper importante, ujú, nos ujú. refresca. Y lo otro es que verdad, eso de no estar anotando en la sesión. Entonces trato de escuchar, de retener, ¿ya? Lo que Ujú, comúnmente hacía antes, salvo alguna que otra cosita, y después cuando ya ujú, la persona o el matrimonio se va, ahí ya, antes que ujú, se me olvide, anotar y registrar todo. ujú. Caramba, que sirve mucho después Sí. revisar todo eso cuando viene la segunda o la siguiente sesión. Pero sí, Ujú. lo estamos aplicando. Ya, muchas gracias, pastor. ¿Alguien se quiere sumar al pastor? ¿Alguien quiere decir algo? Yo quiero decir eso. Hermana Mónica. Yo quiero decir algo. Yo en realidad los últimos meses fueron bien difíciles para mí, por mi esposo que estuvo bastante mal, Vitrugo, terminando en el hospital en enero. Fue difícil para mí también. Eh, el Señor me mantuvo fuerte ahí, pero acudí a muchas herramientas de las que estaban aquí. Estuve repasando y leyéndolas y gracias al Señor me ayudaron bastante. De verdad que sí, porque fue difícil, pero el Señor tan misericordioso me acordaba de las clases, leía mis apuntes y el Señor me levantó. Así que para Él sea toda la honra y la gloria, que en realidad todo sirve en la práctica, tal vez no con otra persona, pero con uno misma, por las Amén. situaciones, los momentos que uno está viviendo, como el Señor obra, de verdad. Amén. Así que Amén. para Dios sea la honra y la gloria. Gracias, hermana Mónica. ¿Y una última intervención? ¿Alguien quiere decir algo? Yo. Ruth. Sí, pero es que no tanta, el estilo de consejería a lo mejor de la Mara Pamelita o el pastor, que son pastores ellos, que como que hay una continuidad. No, que sucede en las hermanas al menos, que a veces es una oportunidad, no son dos ni tres. Entonces, en esos momentos también uno tiene las herramientas ahora, no Ujú, conocimiento propio, como decía tanto, que de repente el conocimiento propio, eso no es bueno. ujú, Sirve también para las oportunidades que me ha tocado a mí, al menos cuando he conversado con las hermanas que me han expuesto algo y me ha servido mucho. ujú. Técnicamente Muy me bien. tengo que hacer muchas cosas porque es difícil, pero el proceder, el hacer, Ujú, forma, ujú, cómo, ujú, cómo hacerlo con la persona, eso. ujú, ujú. Al fin y Sí. al cabo, el no correr con colores propios, como dice uno vulgarmente, al conversar o compartir con la hermana que le pide a uno en un consejo en un momento determinado. Así que gracias, hermana Nadia. Ujú. Sí, eso es súper importante y a veces no va a haber una o dos o tres como de manera sistemática, como sesiones, podríamos decir, ¿verdad? Sin embargo, va a haber este espacio donde usted pueda aplicar y esa es la idea, que usted pueda aplicar ese aprendizaje que va adquiriendo a través de esta capacitación de acompañamiento. Muy bien. Gracias a todos. Yo creo que cada uno tuvo una experiencia así durante este tiempo y más de una en donde se generan las conversaciones. Recuerde lo que hablábamos de la comunicación. Todo comunica, ¿verdad? En más de alguna oportunidad, yo creo que a usted le tocó hablar, acompañar y a veces hasta desde el silencio, solamente con estar ahí, con la persona necesitada. Muy bien, vamos a ir entonces a nuestra primera clase de este segundo ciclo y vamos a comenzar con un tema bien interesante acerca de la consejería matrimonial. Nos hemos preparado en este contexto para comenzar en este día con varios puntos que son muy importantes. Usted puede ir anotando. Tengo entendido que esto va a salir después en el WhatsApp del curso, Pastor. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces después vamos a tener los apuntes, pero si usted quiere ir anotando algo que quizás no está dentro de los apuntes que vamos a presentar en las láminas, le aconsejo que lo haga porque eso después va a ser riqueza para usted, como decía la hermana Mónica, ir repasando los apuntes después sirve muchísimo. Entonces vamos a nuestra clase de hoy día. Vamos a comenzar hablando acerca de la consejería matrimonial, acerca del matrimonio. Entonces voy a pedir por favor que pueda poner la lámina.
Muy bien. Pasemos a la segunda, Pamela. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es el matrimonio y cuál es su valor? ¿Verdad? Vamos a hablar de estos puntos importantes, de esta riqueza que nos trae el conocer, el saber acerca del valor del matrimonio. Vamos a comenzar tomando un pasaje de la palabra de Dios. ¿Puedes Nadia, avanzar? ¿Sí? perdón que te interrumpa, sería bueno que los hermanos supiesen que durante un mes vamos a estar trabajando el tema ser padres hoy, porque es uno de los temas más recurrentes en la consejería de la iglesia, Ujú, sí. para la iglesia de Nadia como para la iglesia nuestra. Y entonces hemos considerado que para comenzar el primer tema, a pesar de que el tema es ser padres hoy o ser familias hoy, es importante considerar lo que es el matrimonio. Ujú, sí, eso es súper importante. Entonces, dentro de estos temas tan importantes para la consejería, vamos a comenzar hablando de la consejería matrimonial. Y luego vamos a ir tomando otros temas durante este primer mes que van a ir abarcando desde distintas aristas a la familia, ¿verdad? El matrimonio, los hijos, el rol de padres, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con esta pregunta: ¿qué es el matrimonio y cuál es su valor? Vamos a tomar la cita bíblica de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Déjeme un ratito que yo voy a correr esto acá. Ahí sí. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Y aquí puse varias versiones de este versículo, de tal manera que podamos mirarlo. Mire la pantalla, aquí nos encontramos con tres versiones de distintos contextos de traducción. La primera es de eh, la Nueva Biblia Viviente, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional, la última. Y el versículo 1, el primero dice: y uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar. Y tres son aún mejores, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. La otra versión dice: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y el último dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Creo que todos hemos escuchado hablar de este versículo, ¿verdad? Y la otra versión tradicional dice: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, tener a Dios en el centro de nuestras relaciones, y este versículo está relacionado con eso, en tener a Dios como el centro de nuestras relaciones. Y la importancia de la unidad, aquí cobra tanta importancia la unidad y la resistencia que se logra al estar unidos a otras personas. Y en cuanto a la unidad, esta capacidad para resistir juntos en la adversidad. Y el concepto nos recuerda que nosotros no estamos solos en nuestras luchas, ¿verdad? Estamos con Dios en nuestras luchas. Y esto creo que muchas veces también nosotros lo hemos hablado en nuestras reuniones de matrimonios, etcétera. Entonces, la verdad que a veces no estamos siempre juntos físicamente con otros, pero también hay un propósito común y también aquí la fe puesta en el Señor, la fe puesta en Dios. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. La siguiente, Pamela, por favor. Recuerda que lo realmente importante en relación al matrimonio está en la casa, después del trabajo. Vamos a hablar de familia más adelante, pero este primer tema está relacionado con el matrimonio. Recuerda que lo realmente importante está en la casa después del trabajo. Recuerda que ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Qué interesante esto. Y mire, a pie de frase está el nombre de la persona que hizo esta frase, está patentada por él, Fernando Parrado, un sobreviviente de la tragedia de los Andes.
¿Se acuerdan esta tragedia que hubo aquí cerca? Eh, que se ha hecho películas, libros, etcétera. Recuerda que lo realmente importante está en la casa después del trabajo. Entonces, esta persona obviamente le daba este realce, esta importancia a la familia. Hay un libro, yo no recuerdo el título, pero o sea, el autor lo tengo aquí en casa, El éxito a la manera de Dios. Y hoy día vivimos en una sociedad que promueve el éxito en relación a las cosas, al tener, ¿verdad? La satisfacción viene por el tener. Entonces, el éxito a la manera de Dios es de otra manera, es de otra forma. Entonces, ningún éxito en la vida va a justificar el fracaso en la familia. Cuando fracasa la familia, es como una bomba que explota y las esquirlas quedan para todos lados. El fracaso de la familia, los hijos, el mismo matrimonio, hay personas involucradas, etc. Vamos, Pame, con la otra, por favor. Bájala, así, bájala, por favor. Vamos a aspectos un poco más teóricos en cuanto a la definición del matrimonio. Y si nosotros nos acercamos a nuestro Código Civil, el matrimonio se define como un contrato. Aquí hablamos de un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Si nosotros buscamos en nuestro Código Civil, encontramos esta definición de matrimonio en cuanto a contrato, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia con el contexto bíblico, el matrimonio bíblico en un momentito más. El matrimonio y la familia. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio y la familia entonces constituyen la célula básica de la sociedad y también es el primer marco o el primer lugar donde se relaciona todo ser humano. Es importante también señalar que la trascendencia es absoluta. eh, y ahí es en la familia o en el matrimonio donde las personas adquieren las claves educativas con las que tendrán que desarrollarse la sociedad. Yo tengo un libro aquí, que creo que lo recomendamos en el ciclo anterior, que se llama Tu matrimonio sí importa. Es un libro excelente para todo lo que es la consejería matrimonial. Dice, tu matrimonio sí importa, las claves y clavos de la relación de pareja. Se puede adquirir en la librería cristiana, que es bastante bueno, es sencillo de leer y me gusta mucho porque trae también alguna guía como para aplicar. Entonces, el matrimonio, según este autor, Juan Varela y Mar Molina, que es su señora, lo definen así, como la célula básica de la sociedad. Y es el marco en donde todo ser humano, o sea, se relaciona todo el ser humano, los hijos, el matrimonio, etcétera, y se van haciendo personas a través de esa relación, insertos en medio de la sociedad también. Aquí entonces nos encontramos con la definición del matrimonio bíblico y hay una diferencia en cuanto al matrimonio desde lo jurídico, podríamos decir desde lo legal, el marco legal, como una institución divina, ordenada y sellada por Dios, y aquí en donde el hombre y la mujer pactan un compromiso. En la definición anterior hablábamos de contrato. En la definición bíblica hablamos de un pacto ante Dios, un compromiso de vida en común y que generalmente es coronado con el don de los hijos. Con la Pamela hablábamos delante en cuanto a esto, qué pasa cuando no hay hijos, ¿verdad? Claro, este matrimonio es una familia. En algunos casos los hijos no llegan, ¿verdad? Y ahí es donde el matrimonio de manera consensuada toma sus decisiones en cuanto a qué hacer por esa situación específica. Sin embargo, en general llegan los hijos, ¿verdad? Y el matrimonio es coronado con el don de los hijos. Ahí está la nota también de dónde fue extractado esto. Entonces, hablamos de algo bien distinto desde lo civil, como primero un contrato y
desde la mirada bíblica hablamos de un pacto. Sigamos, por favor. También, en cuanto a lo mismo, el significado exclusivo del matrimonio está definido por Dios y por esa naturaleza única y complementaria. Somos únicos, yo soy única, mi esposo es único, pero a la vez somos complemento, ese complemento que hacemos él y yo, ¿verdad? Y esto lo estableció Dios en el marco de la creación y también es normativo para todos los tiempos, ¿verdad? No puede variar ni ser destruido por ninguna civilización. Así ha sido a través de los tiempos. El matrimonio ha permanecido, la familia ha permanecido. Pero mira, aquí también hay un aspecto importante que es un asunto creacional, no cultural, porque fue creado por Dios y estamos insertos en una cultura y el matrimonio fue creado por Dios. Sí, por favor. Entonces, esta pregunta nos la hicimos con la PAME cuando estábamos preparando la clase y bueno, aquí, ¿cuál es la motivación para contraer matrimonio? Y vaya preguntándose usted, ¿cuál fue mi motivación? Y algunos dicen, bueno, pero ¿qué voy a pensar en la motivación? Si fue hace 40 años atrás, fue 30 años atrás, pero hay recuerdos, ¿verdad? Fue su motivación para casarse? Bueno, la pregunta más corta es, bueno, me enamoré de mi marido, mi señora, qué sé yo, y nos gustamos y fuimos pololeando, nos enamoramos, qué sé yo, y hasta que decidimos casarnos. Mateo 7:24, eh, NBI, la versión NBI dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y después el contexto de este versículo es cuando vinieron los vientos, las tormentas, subieron los ríos, los mares, qué sé yo, la casa que estaba sobre la roca no cayó. Entonces, en ese sentido, si nosotros damos una mirada retrospectiva y quizás con la información que nosotros tenemos hoy día, quizás usted puede decir, bueno, sí me habría casado con la misma persona, pero habría hecho esto, lo habría hecho de esta manera, porque mis primeros años fueron difíciles, no tenía idea de esto otro, venía cada uno con su formación al matrimonio desde los distintos contextos familiares, culturales, etcétera. Entonces, sin embargo, es tan importante cuando nosotros buscamos realmente la motivación para contraer matrimonio. Y déjeme decirle que hemos salido adelante, el otro día le hablaba con alguien esto, con las herramientas que teníamos en ese momento. Y no es como para lamentarnos lo que no tuvimos. Con las herramientas que tuvimos pudimos salir adelante y principalmente con la ayuda, la gracia y el sustento de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio para salir adelante. Entonces, en cuanto al origen y la naturaleza del matrimonio, usted y yo no somos un accidente cósmico. Nosotros no nacemos en la nada ni terminamos en la nada, ¿verdad? No somos un accidente. Por lo tanto, formamos parte de un orden que es natural y también de un diseño inteligente. Dios nos diseñó. Nosotros somos un acto profundamente creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, sin embargo, debemos partir que este acto creador partió desde un desorden inicial, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a Génesis, capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba desordenada y vacía. Y el acto creador partió de un desorden inicial contrario a su naturaleza perfecta. Un Dios perfecto, desde un caos inicial, creó algo perfecto, siendo Dios perfecto. Entonces, en cuanto al origen y la naturaleza del matrimonio, siendo nosotros personas creadas por Dios, no siendo un accidente cósmico, formamos hoy día parte del plan de Dios, como la palabra nos enseña, nos muestra
que nos ha amado desde siempre y que nosotros estábamos ahí en sus planes desde antes de la creación del mundo. Entonces, el matrimonio también forma parte indispensable de ese plan estratégico de Dios para que la humanidad se desarrolle conforme a este mandato de Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y administrarla. Entonces aquí hubo un mandato al hombre y a la mujer, que fue bien específico en cuanto al ministerio, al matrimonio y la familia, ¿verdad? Em, entonces aquí nos encontramos con la fundación de la institución del matrimonio como orden preestablecido. Dios lo diseñó, Dios lo preestableció. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Em, Y sabe que yo le pregunto a ustedes, quizás no me van a poder contestar en este momento, pero piensen en esto. ¿A ustedes les gusta estar solos? Hay momentos que sí, ¿verdad? Así como que "Ay, me gustaría estar solito un ratito sin que nadie me diga, mamá, 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 mamá la mochila, mamá esto, otro". A mí sí me encantaría. Hay momentos en que nos gusta estar solos, y que nadie me pida nada esta tarde, ¿no? O que no llegue visita, o que nadie me llame por teléfono, que no quiero contestar WhatsApp, etcétera. Sin embargo, nosotros al eh, ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos una característica con la que todo ser humano nace, que es esa capacidad y esa necesidad de relacionarnos. ¿A usted le gusta estar con otro? A mí me encanta hablar, relacionarme. Hay momentos sí que me gusta estar sola, pero en general me encanta relacionarme con otros. Entonces, el hombre y la mujer somos seres complementarios, ahí dice complementación, pero somos seres complementarios y relacionales. Nos complementamos y nos relacionamos. Siguiendo con lo mismo, el mismo versículo ahí, y la pregunta es, ¿cuál es la motivación para contraer matrimonio? Vamos a hablar de los elementos claves del matrimonio, que son tres bien importantes, muy importantes, que están en Génesis 2:24. El primero de ellos dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí estamos hablando cuando se corta este cordón umbilical, por decirlo de alguna manera. Los contrayentes son hijos que en su proceso de maduración ya están preparados para desprenderse de ese tronco y formar ellos su propio árbol, ¿verdad? Me encantó esta definición. Contrayentes son hijos que en su proceso de maduración ya están o deberían estar preparados para desprenderse de ese tronco que era su propia familia y formar ellos su propio árbol. Dice entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Ese es el segundo elemento clave del matrimonio. Aquí hay una unión vital, hay una unión permanente. Ya no serán más dos, sino uno. Eh, Nos encontramos con un aspecto bien importante aquí, que es la plenitud en relación y comunión con otros, al unirse a su mujer. Y aquí está esta pareja diseñada para dar y para recibir amor. Serán una sola carne. Entonces, esta pareja pasa a formar un nuevo núcleo que está fundado sobre la base de una unión que es estable y que también es permanente. Eh, y aquí viene un aspecto bien importante, queridos hermanos, en cuanto al diseño de Dios para el matrimonio, que tiene un propósito, que el hombre y la mujer inicien esa aventura de conquistar la tierra y fundar su propia historia, su propia familia, ¿verdad? Y aquí hablamos de la unidad en cuanto al matrimonio, de la indisolubilidad del matrimonio y una apertura a una nueva vida juntos. Entonces, piensen en sus propias vidas, sus propios matrimonios. Ustedes y yo fundamos nuestra propia historia, ¿verdad? Nuestro tejido narrativo iba por un lado, por un árbol que era nuestra familia nuclear, y nos separamos cuando ya estábamos como contrayentes en este proceso de maduración, nos desprendimos del tronco y formamos nuestro propio árbol. Entonces nuestra propia historia, nuestra propia familia, en una unidad indisoluble que es una apertura a una nueva vida también.
Y en esta parte también podemos tocar el tema que tiene el matrimonio en cuanto a los propósitos, ¿verdad? Y de manera súper resumida, quiero mencionar tres. Dios creó el matrimonio con tres propósitos principales. Uno de ellos es reflejar su imagen. Dios es amor y el matrimonio es el único lugar, ahí me faltó, es el único lugar en donde nosotros podemos reflejar la imagen de Dios. Es un espacio muy importante en donde podemos reflejar esa imagen. Un autor mencionaba un lugar en donde él vive, en donde se refleja la montaña sobre un lago, ¿verdad? Entonces el agua era tan cristalina que si se daba vuelta la foto, no se diferenciaba si estaba al revés. Entonces, qué importante es que nosotros también podamos reflejar así la imagen de Dios, la imagen de Dios, que sea una imagen nítida, una imagen transparente, ¿verdad? Y que podamos en el matrimonio poder reflejar la imagen de Dios. Luego, en segundo lugar, nos encontramos con suplir la soledad por compañerismo, significa complementarnos también. La soledad, aquí no hay nadie que se llame soledad, ¿verdad? La soledad no formaba parte del plan de Dios para la humanidad. La soledad. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Porque todo lo que había creado Dios antes del hombre, Él lo encontró bueno. Y cuando creó a la mujer, dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces aquí viene este complemento, esta compañía, con la que también nacen relaciones significativas en el matrimonio. ¿Saben que encontré una definición que me gustó mucho, que es compañerismo, comer pan con? Lo encontré tan importante. Les gusta comer un pancito ahí con su media naranja cuando están ahí tomando la once, qué sé yo. Y quiero mostrarles esto, que me encantó esta definición en el contexto del matrimonio. Suplir la soledad por compañerismo, suplir la soledad por compañerismo. Deme un segundito, acá lo tengo. Dice, la etimología de la palabra compañerismo es muy interesante, pues significa comer pan con y alude al clima favorable para las relaciones que se crea en torno a una mesa, a una comida. Son muy especiales las relaciones ahí alrededor de la mesa cuando conversamos, salen temas de recuerdos, de planes, podríamos ir aquí, podríamos hacer esto, ¿te acuerdas de esto?, etcétera. Mire, el propio Jesús dio sus enseñanzas más significativas en torno a comidas y cenas, y por ello fue acusado de comilón y bebedor. ¿Se acuerdan de aquello? Entonces, la satisfacción de esta necesidad de compañerismo y relaciones significativas se da en una máxima expresión dentro del matrimonio y bajo un segundo propósito, que es el complementarse. Entonces, ahí también nos encontramos con un tercer punto, que es dejar un legado digno como propósito del matrimonio, que es multiplicarse. Y nos encontramos con casos excepcionales en matrimonios que a veces optan también por no tener hijos, u otros no tienen la posibilidad de hacerlo, y también, como dije hace un momento, toman decisiones consensuadas en cuanto a esas decisiones que son tan de lo íntimo y lo privado, ¿verdad? Y la Biblia nos habla y nos menciona que los hijos son una herencia del Señor. No sé si me queda alguna más, Pame. No. Entonces, yo quedo hasta aquí. Vamos a tomar ahora un tiempo especial de conversación y vamos a ir a algunas preguntas. ¿Las podemos mostrar, Pame? Ok, vamos a tener un tiempo de conversación. Ahí están algunas preguntas que vamos a desarrollar. La primera de ellas dice, ¿qué concepto tiene usted del matrimonio? Y
¿Es hasta que la muerte los separe o lo ve de diferente manera? La segunda pregunta, o más bien hay un enunciado ahí. Evalúe y anote qué actitudes y costumbres, tanto negativas como positivas, adquirió en su familia de origen. Y la última dice qué factores internos y externos pueden afectar su matrimonio. Entonces vamos a trabajar en este espacio, vamos a dividirnos en salas y vamos a tener un tiempo de conversación. ¿Alguna pregunta hasta el momento, antes de irnos a la sala, que quieran hacer así en el grupo general, hermanas, hermanos? Sí, yo no le llegué a anotar todas las preguntas. ¿No la anotaron? Si quiere le sacan No, un pantallazo. sí, Yo sí, lo por favor. mando al grupo. Ah, ya, ok. Vale, Pamela los va a gracias. enviar. Ujú. Muy bien. Ahí llegó. ¿Hacemos 2 grupos, Nadia? Sí, sí, sí. Dos grupos hagamos, Pame. Ujú. Pastor, por favor. Vamos, vamos repasando las preguntas y Ujú. vamos Y se respondiendo. acabó. No sé si alguna de ustedes puede ir opinando. Por ejemplo, ¿en qué concepto Pero tiene solo usted de objeto que matrimonio? termina con la misma sílaba que la palabra. Ay, ¿quién es se escucha algo? Ahí sí. Dice, ¿qué concepto tiene usted de matrimonio? No sé cómo lo definió el grupo de Nadia. Sí. Jacqueline tomó nota, así que Ya. tenemos secretaria. Nosotros no tuvimos, no alcanzamos. El Ya. micrófono, Jackie. Sí, tu micrófono, ya que. Ya, ahora sí. Bueno, hubieron varias opiniones. Entre Ujú, ellas estaba el hecho de que debiese durar para toda la vida, ¿cierto? Pero ujú, también está la opinión de que a lo mejor no se logra el objetivo y a veces también es preferible llegar a un término, digo yo, a lo mejor conversado, consensuado y no hacerse daño. Puede ser también. ujú, Pero también se dice que está dentro de esa posibilidad, la oportunidad que uno tiene, ¿no es cierto? Que tienen dos personas para ir creciendo, ¿ya? Eso va en la misma pregunta, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí. ¿Eso? Sí, sí, sí. Y, y van surgiendo también en ese ir creciendo y desarrollándose nuevas virtudes en ambos. Ujú, Y se da la oportunidad de crecimiento personal mm, y esto da posibilidades de desarrollarse. Claro, dice acá que también puede ser hasta que la muerte los separe, siempre y cuando ambos respeten las reglas. ¿Ya? Me imagino que debe ser no que solo una persona sostenga esa idea, sino que ambos respeten las mm. reglas. Hasta ahí podría ser. Muchas gracias, hermana Jacqueline. Es importante lo que estamos viendo ahora porque estamos pensando en el contexto de consejería. Cuando preparábamos este material con Nadia decíamos, esto que vamos a compartir es una autoevaluación para nuestros propios matrimonios. No siempre mirando hacia al frente y lo que están viviendo otros, sino lo que estamos viviendo nosotros como matrimonio también. O sea, dentro de lo que es la consejería, hablábamos con Nadia, a veces nosotros nos toca tratar temas que nosotros tampoco los tenemos resueltos. ¿Se entiende? Y Sí. eso es una realidad. Y a veces en un matrimonio pueden estar sucediendo cosas que en mi matrimonio también están sucediendo. Entonces, eso es importante que cada vez que tratemos estos temas, hagamos un autoanálisis de cómo también están nuestros matrimonios. Y como decíamos, bueno, hablaba delante en otro tema, de rendir también nuestros matrimonios al Señor y de las situaciones que nosotros como matrimonio estamos viviendo. ¿Cómo puede un ciego Guiar a otros. aconsejar? ¿Me entiende? Entonces, súper importante eso y lo digo porque de verdad que este sea un tiempo de autoevaluarnos. Yo en lo personal, cuando me toca trabajar a veces con algún matrimonio, siempre pienso en eso, en cómo estoy yo también
en mi matrimonio. Cada vez que tengo una consejería, hago un autoanálisis también de mi propio matrimonio. Así que eso de verdad que es muy, muy importante. Ahí después vamos a ver lo que es la contratransferencia, ¿se acuerdan? De cómo a veces Sí, proyecto yo o la lo que uno está transferencia pasando. mis situaciones con lo que está pasando el otro. Pero eso lo Claro. vamos a ver más adelante, ¿ya? Este grupo le voy a dar la posibilidad a Liz Mary, al grupo que estábamos nosotros, en el concepto de qué es lo que creen de un matrimonio. Vamos a tomar unos breves minutos para avanzar el otro punto que tenemos. Liz Mary. Bueno, primero lo hablamos, como decía la hermana Pamela, dijimos un concepto muy formal, como ella decía, que hablábamos que como veníamos de que desde jóvenes veníamos en el camino del Señor, hablábamos que era un pacto, un compromiso delante de los hombres y de Dios, la unión, y como decía José, entre una mujer y un hombre, y ahí declaraba como el compromiso de fidelidad y que fuera hasta la muerte, según lo que explicaron, pero ella nos hablaba de que debíamos de buscar como un concepto más que nos definiera más como matrimonio. Y ella hablaba, era de que ella se veía como un equipo, y eso pone a uno a pensar eh, cómo uno realmente se ve como matrimonio y, y a estudiar bien para poder definir a nuestro matrimonio, qué es el concepto claro que nos define a nosotros como tal dentro del matrimonio. Así que tenemos tarea. Exacto. Yo les decía esta imagen que si bien hay un concepto formal de matrimonio como decía Nadia, ¿cierto? Desde el concepto bíblico, jurídico, etcétera, etcétera, pero a veces nosotros también podemos tener un propio concepto de matrimonio. Y eso era lo que yo las invitaba a poder definir mi matrimonio, el matrimonio que uno quisiese llevar. Por ejemplo, yo hablo de matrimonio y pienso siempre en equipo. Matrimonio y pienso siempre en igualdad, en equidad, de ser un pare, de complemento, de ser cómplices. Yo le decía, en todas las áreas era como mi concepto de matrimonio, ser equipo en la crianza de los hijos, ser equipo en las labores de la casa, ser equipo, no sé, en otros espacios, pero ese era el concepto propio. Por eso yo invitaba a este grupo a definir su propio concepto de lo que era matrimonio. Eso entre paréntesis, ¿ya? La otra pregunta dice, ¿es hasta que la muerte lo separe o lo ve de diferente manera? No sé quién lo va a responder ahí del equipo de Nadia. Jacqueline tomó apunte y respondió delante. Sí. Hicimos una respuesta de las dos preguntas Ujú. y hubo dos posturas, digamos, entre hasta que la muerte nos separe, pero también hubo otra postura en cuanto a lo que mencionaba Jacqueline, en cuanto a si alguien falla, uno de los dos falla ese pacto, Ujú. que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Salvo que se inicie un proceso de restauración, porque ambas partes sí lo quieren, ¿verdad? Ujú. Pero si alguien falla al pacto, que puede quedar el matrimonio ahí, hasta ahí. Ujú. José, ¿tú quieres agregar algo más de lo que conversamos en el grupo? Con respecto a la pregunta Sí. 2, ¿es hasta que la muerte los separe o lo ve de diferente José. manera? ¿Cuál, José José? Benítez, perdón, José Benítez. ¿Verdad que tenemos dos José? Sí, pues dos Josés. Bueno, en nuestro grupo empezamos viendo que según la Biblia, obviamente, o sea, lo ideal es que es hasta que la muerte nos separe, pero obviamente viendo los contextos y situaciones que hay siempre, según la Biblia también, en caso para separarse, tiene que ser en caso de infidelidad. Si hay una infidelidad, se puede separar en este caso. Y después dimos también como algunos ejemplos, por ejemplo, hay parejas en que los maridos, violentan a su mujer. En este caso también, por ejemplo, y hablaba un poco el grupo que a veces la iglesia se la vista gorda en estos aspectos, en estas temáticas. Entonces, y yo también un punto que también comenté ahí era que muchas veces también la mujer, por miedo a que el marido la siga violentando o lo violenta aún más, ella se sigue sometiendo al marido
o tal vez se Mm, entendió mal el concepto de que la mujer se someta al marido. mm. Entonces, en ese ámbito, también vemos que obviamente en ese caso es mejor la relación termine y que no sea en ese contexto que sea uno para siempre, ¿no? Entonces, vimos esos casos de violencia, de abuso, de por parte de la mujer también que se somete y a veces no sabe cómo salir, el hombre, Mm. el machismo. Entonces, habían varios contextos, pero infidelidad entre esos puntos que vimos. Si se me va alguno más por ahí, pues sí, pero esos eran los contextos que tomamos antes que se acabe, porque íbamos a conversar más, pero se acabó. José Se tenía más, acabó el sí. tiempo. Exacto, de hecho nosotros ahí quedamos, íbamos justo a la 3 Sí, donde dice evalúe y anote qué actitud y costumbre tanto negativa como positiva adquirieron en su familia de origen. Y ahí José Miquelena iba a opinar algo cuando sí, se Sí. pero antes cortó. de eso me estoy acordando un caso, eso es que la Ujú. muerte, hasta que la muerte lo separe, me estoy acordando un caso reciente, desde la farándula, ¿ya? Pero un caso reciente que salió a la luz, que es el caso de Kaká, con la esposa de que tuvo hasta el 2015, Oye, esa y es la esposa buena. escribió un tuit donde dijo, yo lo dejo porque él fue muy perfecto para mí. El esposo, ¿quién? No, no entendí quién era. Kaká, Un un futbolista, futbolista, Un Ah, futbolista ya, pero brasileño. es ya. cristiano. es cristiano, él es Ah, cristiano. ya, no lo Sí, no es ubico. Cristiano Ronaldo, Kaká, Kaká. Ya. Y después yo vi una entrevista de él donde él explica por qué la mujer lo dejó, o sea, se separaron, y él dice de que él hizo todo, él hizo el libro este de Prueba de ¿A fuego. Prueba de prueba de Fuego, lo fuego? hizo dos veces, hizo el libro. Él dijo, lloré, ayuné por mi matrimonio, hice dos veces el libro, seguí todo el paso de la ley con los pastores, los consejeros de la iglesia, y simplemente ella no quiso seguir la relación. Me dijo, yo me quiero regresar para Brasil y punto. Teniendo todo. O sea, un esposo que la atendía en todo, un es- o sea, todo, suplía todas sus necesidades, y aún así, simplemente no quiso más con la relación. Mm. ¿Ves? Mm. Y se separaron. Él dijo, duré 2 años en eso. ¿Y los dos eran ¿Ves? cristianos? Simplemente. Él, o sea, la Ah, mujer simplemente se descarrió. Se Ajá. descarrió y Buscó ya un no quiero Batman. saber más nada, no quiero saber más de nada y listo, ya. mm, Y él siguió ahí orando y a veces vemos el caso contrario, que es el hombre simplemente que no quiere saber nada y se va. mm, ¿Ves? Y aquí el caso fue al revés. ¿Ves? claro. Eso. Gracias, Eso. Y gracias, José. sí, ¿Y ahí la ustedes, 3? la tercera pregunta, evalúa y anota actividades y costumbres, tanto negativas como positivas, que adquirió en su familia de origen. No es que adquirí, sino que decidí rechazarla. La vi y dije, esto yo no lo repito o no lo aplico en mi familia. Y es calificar, o mejor dicho, descalificar a tu pareja. Mi mamá siempre descalificaba a mi papá, ¿ves? Y lo descalificaba delante de uno, lo descalificaba delante de los vecinos, ¿me entiendes? Entonces, eso es bastante negativo, ¿ok? Bastante malo. Y eso es algo, simplemente, Mm. eso no se hace, ¿ok? Gracias. Exacto, gracias. Muchas gracias, José. No sé qué colocó el otro grupo. Bueno, aquí vimos varias cosas, como por ejemplo, problemas de culturas distintas, Ujú. ¿ya? Problemas socioeconómicos, Mm. faltas de expectativas, la religión, eso pueden ser factores, ¿no es cierto?, que no permitan que haya una relación pareja, pese que no hay ningún matrimonio que tenga una relación pareja de principio a fin. Hay altos y bajos en Mm, el matrimonio. mm, Pero estas desavenencias, cuando ya no se pueden, ¿no es cierto?, seguir aceptando y ya es mucho, ya crea el conflicto, Mm. afecta en el matrimonio. Pero Sí. estamos hablando de la 3, de la De pregunta 3, 3, ¿sí? ¿sí? De Ya. 3. ¿Alguien más quiere agregar algo a esta respuesta? ¿Actitudes o costumbres negativas o positivas que se adquirió en su familia de origen? Sí. Jacqueline mencionó algo, un ejemplo, ella dio un ejemplo de cómo llegó a su matrimonio y nos gustaría que nos cuente, Jacqueline, disculpa que lo tome así delante de todos, pero Podría como ser. el tema de la finanza, por ejemplo, Ah, sí, cuéntanos por bueno, favor. ya.
Bueno, a la verdad, cuando yo recién me casé, no tenía idea de nada. Fui hija única y se me dio todo. Y cuando llegó el momento de los hijos, en donde yo formé familia, no tenía idea cómo manejar una casa, no sabía nada. Entonces, lo único que se me ocurrió, porque nadie me enseñó tampoco, fue dividir en sobre todos los dineros para la carne. Yo suponía que los dineros para la verdura, los dineros para los gastos básicos, y así sucesivamente, sobres de dinero para poder que no me faltase para nada. Y bueno, y comencé así porque nadie me enseñó. Y trabajaba yo, trabajaba mi esposo, y como él viajaba, tenía yo que manejar las finanzas, y me daba un pánico el que no me fuese a alcanzar el dinero. O sea, tenía que alcanzarme, tenía que pasar todo claro. Así que bueno, esos fueron mis comienzos, así lo hice yo en lo personal. Quizás de una forma bien arcaica, no sé, o rara, pero no tenía otra. Me sentía insegura de poder yo cubrir todos los gastos porque me tocaba sola, porque mi esposo viajaba. Por lo tanto, yo tenía que hacer todos los gastos. Y bueno, es Gracias, hermana Jacqueline. Un ejemplo para responder la 3 y pasar ya a la 4. Siempre me imaginé que a un matrimonio llegan él y ella con una mochila puesta, ¿ya? Y que la abre y dice, mire, esto aprendí yo en mi familia, estas eran mis costumbres, estas eran nuestras costumbres, estas cosas, así nos relacionábamos, estas eran nuestras tradiciones familiares, y etcétera. La otra persona hace lo mismo, pero cuando llegan al matrimonio, ¿con qué nos vamos a quedar? Ya, esto a mí no me gustaba, así que lo descartamos, pero esto me gustaría que fuera parte de nuestro matrimonio. Y así la otra persona exactamente lo mismo. Dice, mira, esto me encantaba a mi familia, me gustaría que nosotros también lo pudiésemos tener como parte de nuestras tradiciones. Y de esa manera ir complementando, porque hay cosas, como decía José, hay cosas que definitivamente uno quiere desechar, no quiere seguir el ejemplo de sus padres, pero sin embargo hay cosas buenas que sí le gustaría considerar. Entonces eso también es muy importante para... Hay cosas buenas y otras que no tan buenas, y a veces cosas que inconscientemente se vuelven a repetir, aunque se dijeron que no se iban a repetir, inconscientemente lo vuelven a hacer. Y ahí la última, que después lo vamos a trabajar en la próxima semana probablemente, qué factores internos y externos pueden afectar el matrimonio. Nosotros no alcanzamos a verlo, así que no sé qué colocaron ustedes. yo leí eso delante, pues. Sí, Por eso les la preguntaba si era la respuesta. tercera o era Sí, la cuarta, por sí, eso era la pregunté. cuarta. Ah, ya. ¿Pero alguien quiere mencionar algún factor interno o externo que pueda afectar el matrimonio? Los secretos, tener Ya, los secretos. secretos, ya, No súper. deben existir secretos. No deben existir secretos. Muy bien, ¿qué más? Yo creo que los traumas también que tiene cada persona. Bueno, Los tal vez traumas, ¿ya? Traumas. ¿Qué más? Las expectativas. Las expectativas, La poca comunicación también. ¿ya? La poca comunicación. Aunque en esto de la poca comunicación hay que hablar más bien de una comunicación Más efectiva, fluida. porque Efectiva. recuérdense que todo comunica, así que aunque haya silencio, eso igual ya está comunicando algo. Así que uno no La es que no poca haya comunicación comunicación. verbal. Lo que pasa es que siempre hay comunicación, Sí. pero no siempre es efectiva. Y ahí es la diferencia. ¿Alguna otra más? La maternidad. ¿No? La maternidad. ¿Ah? La maternidad. Los La hijos. maternidad, sí. Ahí hay uno, ahí veo Sí. uno. Ahí hay uno. David. Ahí Sí, está. los hijos también pueden ser un factor, ¿cierto?, que afecta al matrimonio. Bueno, la próxima semana vamos a estar viendo ahí más detallado ese aspecto, pero antes ya, miren, son las 9:30, queremos cerrar con otra cosa para, eh, para ver uno de los factores que podría estar influyendo en un problema matrimonial, ¿ya? Y vamos a ver porque esto es con respecto a la teoría del apego. ¿Ustedes han escuchado con respecto a la teoría del apego desde la psicología?
Ya, vamos a la teoría del apego. Desde el siglo XX dice que se ha hecho estudios sobre la importancia de las emociones en el desarrollo psíquico del niño y cómo este trae consecuencias sobre el desarrollo del adulto. De ahí la importancia que tiene la teoría del apego, que da origen a otros estudios relacionados con los vínculos de pareja. Cómo este afecto, este apego, este vínculo entre el cuidador o el progenitor, ¿cierto? Tiene con su hijo, puede afectar también nuestras relaciones en la adultez y aún nuestras relaciones de pareja, ¿ya? Este es el modelo Bowlby. Dentro de la teoría del apego encontramos tres. Hay distintos autores que lo definen de distintas formas, pero yo consideré esta, que es el apego seguro, ahí lo vamos a trabajar, vamos a ver de qué se trata. El apego inseguro evitativo y el apego evitativo ambivalente. ¿A qué se refiere esto? Miren, déjenme mover aquí. La teoría del apego dice que el apego seguro es cuando las personas que cuidan, ¿ya? O el progenitor o los padres, ¿cierto? Dan cariño, dan protección, están disponibles frente a las necesidades del niño y le permiten desarrollar, ¿cierto? Este concepto positivo de ellos mismos y ese sentimiento de confianza. Esto lo da justamente eso, el cariño, la protección, el estar disponible para ellos, contenerles también en esos momentos de llanto, etcétera, etcétera. Pero también está otra forma de apego, que es el apego evitativo, ¿ya? Que se da cuando el cuidador o el progenitor deja de atender las señales y las necesidades del niño, lo que no le permite a ese niño generar un sentido de confianza, incluso una imagen positiva de ellos mismos. Y por otra parte está el apego inseguro evitativo, y este apego se da cuando el cuidador, el progenitor, en ocasiones se encuentra asequible y colabora, y en otros distante, incluso hasta de rechazo hacia el niño. Y frente a este apego, el niño se encuentra inseguro por la ambigüedad de ese vínculo. Es como dijera, te amo, pero no te amo tanto. Es como ese doble discurso. A veces estoy y otras veces no estoy. Eso genera inseguridad y desconfianza. Esos son como los más básicos. Y después dice, hay otros autores, ya como Fanny Noller en 1990, ha comprobado la importancia del apego para el establecimiento de las relaciones amorosas en la vida adulta. Según los estudios realizados por estos autores, aquellos sujetos que tienen una mejor apego con sus padres o sus cuidadores, es más probable que tengan relaciones amorosas más satisfactorias, estables y confíen más en la pareja. Esta influencia es justificable ya que la relación con la figura de apego, cuando se aprende a tocar y ser tocado, mirar y ser mirado, etc., es decir, se aprende a comunicar de manera íntima y lúdica, algo que será esencial en la relación sexual amorosa. Quiero dejar de ahí compartir antes de ir a la otra lámina. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Afectará este apego, este tipo de relación que nosotros tuvimos con nuestros padres o con nuestros cuidadores en nuestras relaciones en la adultez y aún en nuestras relaciones amorosas? 100%. ¿Sí? ¿100%? A ver, José, argumenta ese 100%. O sea, yo no estoy casado, pero he tenido hasta ahora 2 relaciones de pareja, ¿Ya? y no solo a nivel de relación de pareja, también a nivel de relación social. Ya. Yo me crié sin un papá y obviamente no tuve el afecto de un padre. Mi Ujú. mamá fue una cachirre por trabajo, él fue con mis abuelos. Y obviamente ese ámbito de sin afecto, el teoría del apego que usted hablaba, los padres no estaban ahí. Entonces yo empecé, mi vida social siempre era solo. Salía de estudiar a mi casa solo. Entonces al final fui creciendo hasta los 12 años y me fui criando solo, independiente. No quería estar con nadie. Hasta que me enamoré una vez, tuve una relación ahí en Perú, y en esa relación me di cuenta que tenía la autoestima baja, no sabía cómo dialogar temas amorosos con esa persona, no sabía cómo dar afecto, no sabía Ujú. entablar ese vínculo, no sabía cómo
decir, esto le gustará a ella, o yo tenía mucha inseguridad. Entonces, producto de esas cosas, uno se da cuenta y dice, y de ahí me fui preguntando, dije, ¿por qué soy así? No conozco a mi papá, no sé cómo fue mi papá. Mi mamá dije, ¿cómo será mi mamá? O sea, en sentido de cómo es su personalidad para yo reflejarme en ella y decir, oye, estas cosas tengo yo porque mis padres son así. Entonces ahí me di cuenta que en la relación que tuve la primera fue un fiasco de relación en el sentido de eso, porque igual me di cuenta y dije, wow. Entonces dije, por eso creo que la teoría del apego es muy cierta. Yo lo experimenté y dije, oh, ¿cuánto tengo que aprender? Dije, mi primera misión, conocer a mi madre. Entonces vine para acá a preguntar acerca de mi padre, porque a veces la familia te tapa ideas de tu papá cuando tu papá hizo algo malo. Obviamente en un aspecto te tapa escenas, te dice, oye, tu papá era así, un tal por cual, y nunca te dice las cosas como él era, sino que te tapa. Entonces, bajo ese criterio, esa teoría del apego es muy, yo lo veo así, y lo he evidenciado también en muchos jóvenes que tienen relaciones, y veo sus familias, familias sin un papá, disfuncionales, y sus relaciones van quebrándose. Obviamente uno llega al final con el matrimonio, pero al matrimonio con eso, pero como usted dijo, viene con una mochila. Si eso no lo cuentas a tu pareja, al final va a afectar el matrimonio, y vas a cosechar aquello que no quisiste sanar. Y eso es fuerte y es brígido en un futuro matrimonio. Entonces, no trabajarlo es como decía, hacer la vista gorda, va a llegar al final al fracaso en un matrimonio. Por eso es la importancia, creo yo, de conversar antes del matrimonio temas que duelen, pero que pueden transformar la vida. Yo creo que en eso, por eso lo digo 100% el apego. Es muy trascendente eso. Bueno, Es- mira, que sabe lo que dijiste, uno va a cosechar lo que no quiso sanar. Qué importante eso, y para eso uno tiene que conocerse muy bien. Nadia al principio decía que la familia es el primer lugar donde los niños aprenden a sociabilizar. Esa palabra tan difícil que cuesta decirla, sociabilizar, pero es en la familia como aprendemos a relacionarnos, a cómo las personas se relacionan, con respeto, sin respeto, cómo expresamos nuestra afectividad. ¿Tenemos la capacidad de verbalizar nuestros afectos? ¿O solamente el tacto, el toque, el abrazo, la caricia? Todo ese tipo de cosas que a nosotros lo podemos ver como tan básicas son tan importantes para poder ir entregando seguridad, ¿cierto? Y confiabilidad. A veces uno no confía en la gente, ¿me entiendes? Porque justamente ahí en la familia de origen no se dio esa posibilidad de confiar, siempre estaba la desconfianza. Entonces la familia siempre va a ser un buen modelo o no tan buen modelo. Entonces, súper bien, José. Qué bueno que pudiste hacer ese contacto y hacer ese análisis. No sé, ¿alguien más que pudiese hablar al respecto de la teoría de apego? Hay hartas definiciones de la teoría del apego. Esto es lo más básico. Bueno, ¿Se puede también el apego negativo? Claro, sí, por supuesto. Cuando bueno, acá lo que vimos al principio, ¿ok? Elementos claves, dejar al hombre a su padre y a su madre. Ujú, Y a veces pensamos que el dejar es simplemente eh, que se vaya a vivir con su pareja, ¿ok? A su casa, a su propia casa o a su depa, pero a veces pasa de que todavía sigue ligado a- o ese apego todavía a sus padres en la toma de decisiones que influyen en su matrimonio, ujú, ¿ok? Entonces hay un claro, apego así como que, bueno, voy a tomar una decisión, ya voy a consultar con mi mamá o con mi claro. papá, Ahí, antes de ahí no se consultar con dio su pareja. ahí no se dio el destete. Exacto. Sigue el mamiti. Exacto, ahí no se dio el destete. Hay otra definición, déjenme acordarme, que habla de esto, del despegue de la familia. No sé si tú te acuerdas, Nadia. Es otro autor que habla no es de la individualidad, no sé si habla del desapego. Hay otro concepto, ahí voy a tratar de acordarme, pero eso sí también afecta, porque hay vínculos que generan dependencia, ¿me entiende? Y eso tampoco es sano. O sea, uno cría a los hijos para hacer que sean independientes, autovalentes, pero no generar dependencia, como que el destete no se corta ahí. Y eso sí puede generar dificultad. Hermana Jacqueline.
Sí, bueno, en mi caso fue bien distinto. Como mis padres estaban separados, mi mamá trabajaba y ella contrató una nana para que me criara. Ella llegaba todos los días a casa a cierta hora a revisar mis tareas, todas las cosas, y siempre me dio todo, nunca me faltó nada, pero me faltaba el nanay, porque ese cariño, ese apego que yo a lo mejor necesitaba, no lo tenía por parte de papá, ni tampoco lo tenía por parte de mamá, pese a que ella me lo daba todo, pero todo. Y empecé a tomar el apego en mi nana. Y ella me crió, bueno, hasta los 17 años. A los 17 años mi nana falleció y para mí me caía el mundo, o sea, era tremendo, porque era lo más grande que yo perdía. Y hasta esa fecha yo no sabía bien todavía reconocer lo buena que era mi madre también, porque ella trabajaba para dármelo todo, solamente que no me daba ese cariño, esa caricia, digamos, esa caricia no la tenía y la necesitaba. Pues yo hice lo contrario cuando me casé, traté mucho de acariciar a mis hijos, de darle el apego, de darles el cariño, tuve 3 varones, y ahí mi esposo me reclamaba un poquito, porque me decía que era todo para mis hijos y algún día ellos se iban a ir y íbamos a quedar los dos solitos. Pero tú me decías, como queriendo decir, prefieres 100% más a los hijos que a mí. Me reclamó muchas veces eso. Igual me daba temor, pero trataba de hacer el equilibrio un poco, me costaba, pero siempre mi preferencia iba hacia los niños. Así que fueron 2 casos bien distintos, lo que yo viví y lo que yo le di a mis hijos. Claro, las carencias. Las Las carencias. carencias afectivas marcan mucho. Sí, Sí. las carencias, sí. Sí, Bueno, Pame, dale, Nadia. sí quería hacer también, estaba recordando ahora, hacer un hincapié en todo lo que es el apego ansioso, que provoca dependencia de otros. Entonces, por ejemplo, los niños hay una edad en que no logran distinguir cuando son chiquitos entre el voy y vuelvo. Nosotros le decimos, no, si voy y vuelvo, y cuando volvemos están llorando, llorando, llorando en exceso. Entonces, cuando eso entre voy y vuelvo y la persona no vuelve nunca más, obviamente ahí se produce un quiebre en la vida de ese niño. Entonces, esto del apego ansioso, cuando se produce en la infancia temprana, sin lugar a dudas va a provocar en la adultez una inseguridad constante, temor a ser abandonado, y en las mismas relaciones esa inseguridad constante que inevitablemente se transmite al otro, ¿verdad? Y se manifiesta en los celos y en otras manifestaciones importantes en cuanto a la conducta. Exacto, gracias Nadia, porque ahí justamente son los padres los que entregan seguridad, valor a los hijos, toda esa es la tarea. O sea, la seguridad, piensen que un niño no se valida por sí solo, se valida por lo que los adultos dicen de él. ¿Me entiende? Eso es hasta los 5 años, 6 años, 7 años, los niños no saben lo que valen. El valor que ellos se dan es simplemente por el valor que los padres le transmiten, qué tan importantes son para ellos, cuánto dan, priorizan sus necesidades y no necesidades económicas. No estamos hablando de regalos y regalos y regalos, no, estamos hablando de afecto, estamos hablando de comunicación, de separar tiempos para ellos, y yo creo que hoy en día es justamente lo que está faltando, y por eso a lo mejor también los jóvenes hoy día, no sé, pues les falta esas bases para tener relaciones sólidas también, para tener relaciones sólidas también. No está ese modelo a seguir también. Yo lo vi los padres, yo vi en mis padres, yo quiero seguir el ejemplo de mis padres todavía están juntos, ellos me han enseñado los valores, ellos me han transmitido lo que es importante, el concepto de familia y todas esas cosas que uno quisiese escuchar, son los padres los que inculcan eso, la importancia de la familia, de priorizar, de lo que realmente tiene valor y lo que no. Miren, quiero ya quizás para ir terminando, es un buen tema. Uno cuando más aprende es cuando uno mismo investiga. Así que aquí obviamente son temas no acabados,
pero si ustedes buscan, hoy día la información está a la mano y pueden ir investigando, es ahí donde ustedes más van a aprender. Pero miren, quiero compartir esta ilustración, ¿ya? Esta ilustración la saqué de un material que yo he utilizado para consejerías y que los jóvenes adultos me parece, no sé si ya lo terminaron de estudiar, que se llama En la casa de mi padre, nuestra relación con Dios como padre y cómo a veces nuestras relaciones con nuestros padres o las que tuvimos con nuestros padres ha afectado nuestra relación con Dios, especialmente la imagen varonil. Pero me gustó mucho este testimonio porque habla un poco de mirarnos a nosotros como padres y en la crianza con los hijos, especialmente José con Liz Mary que están ahí en la etapa de criar. Dice, habla un padre, el padre se llama Robert, le dice, la estoy preparando para que sea esposa, pero yo no soy el esposo. La estoy preparando para ser madre, pero yo no soy ni el esposo ni el hijo. La estoy preparando para que sea mujer piadosa, pero yo no soy mujer. ¿Cómo la estoy preparando? Siendo un hombre de integridad y de amor en su vida. Estoy tratando de ser el hombre contra el cual ella puede evaluar el carácter de otros hombres que han de venir. Lo encontré hermoso cuando yo lo leí desde un padre, de este vínculo, de esta teoría del apego que nosotros estábamos recién hablando, este padre que tiene tan claro, ¿cierto?, sus conceptos y dice, ¿y cómo la estoy preparando? ¿Cómo estoy preparando a esa hija? ¿Cierto? O como la mamá diría, ¿cómo estoy preparando a este hijo? Siendo un hombre o una mujer íntegra y de amor en su vida. Estoy tratando de ser el hombre contra el cual ella puede evaluar el carácter de otros hombres que han de venir. ¿Cómo el padre podría ser el modelo a seguir para su hija? No obviamente buscando en una relación de pareja a un padre, no, de ninguna manera. Pero sí mirando a su padre puede decir, mire, así era mi padre como esposo, así era con mi madre, así la trataba, así se preocupaba de ella. Él era afectivo y yo podía ver el cariño que mi padre tenía. Eso uno puede decir, yo también quiero eso para mi esposo. No el padre, sino que el esposo con que fue. Y eso lo encontré hermoso, 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 hermoso. Y de alguna manera es como la teoría del apego, en un ejemplo muy práctico de cómo hace la diferencia y cómo marcamos la vida de nuestros hijos, para bien o para no tan bien. Y qué importante hacer una buena tarea, una buena tarea. Así que, hermanos, no sé si hay alguna consulta. Con ese ejemplo queríamos ir ya concluyendo, ya van a ser 10 para las 10. ¿Alguien quiere aportar algo más con respecto a lo que hemos visto hoy? Colocar las bases, ¿cierto?, bíblicas de lo que la palabra dice al respecto de ser matrimonio y cómo no es tomárselo a la ligera. El otro día conversaba con alguien y yo decía que los matrimonios, decían, que se separan, así como vinieron a la presencia de Dios para que los bendijera, ¿por qué no vienen a la presencia de Dios para anular sus matrimonios delante de Dios? ¿Cuántos de los cristianos o que han ido a la iglesia a buscar la bendición de Dios, cuántos vuelven a la iglesia para decirle al Señor que están terminando sus relaciones? Lo encontré muy, muy interesante, no me acuerdo dónde lo escuché o lo leí, pero eso. ¿Alguien más quiere agregar algo más para ir concluyendo? ¿Cómo evito un apego ansioso? ¿Cómo evito un apego ansioso? Buena pregunta. ¿Permitiéndole tomar decisiones? Podría ser... Hablábamos de un niño pequeño, Sí, de un niño pequeño. Es que tú porque de tienes que estar ahí, para esa persona, tú tienes que estar para ese niño. Esa es claro, la pero ansiedad viene porque no está, ¿me entiendes? ya, pero ¿cómo lo evito? Porque yo trato de estar ahí presente en el momento, suplirle todo lo que se dijo con el primer apego,
Ujú. pero yo no Apego quisiera que, seguro. claro, pero yo no quisiera que se volviera tan ansioso como que no poder salir y que él llore tanto cuando uno sale. Eso más que nada. Es que la ansiedad es por inseguridad, po, por miedo, por Sí, temor. claro, porque Pero si yo estamos le doy, hablando de un niño. claro, de un niño, sí, porque ya después dicen adultez, él va a ser inseguro, para evitar eso, digamos, para evitar que él sea así en la adultez. Eso me Es que gustaría saber. hay etapas en que los niños van a sentirse inseguros. Ah, ya. Sí, ¿cuántos años tiene el niño? No, 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 los míos ya son grandes, pero Ajá. me está dando vuelta Claro, eso. lo que pasa es que es un poco lo que, recuerde lo que hablábamos al comienzo, nos vamos construyendo en la relación con los demás, en la relación con la familia, con los padres, por lo tanto, dentro de nuestras relaciones con otros, indudablemente, a ver, al matrimonio llegamos cada uno con nuestra formación o deformación, como digo yo. Entonces, de esa forma, desde ahí nosotros vamos a educar también, ¿verdad? Porque no llegamos sabiendo todo. Como decía la Pame, llegamos con estas mochilas que contienen de todo. Así Formación, es. deformación, experiencias, vivencias y por otro lado, de acuerdo al apego que nosotros tuvimos en nuestra infancia, nos va a hacer adultos inseguros, nos va a hacer adultos dependientes, nos va a hacer adultos temerosos. Muchas veces llevamos eso dentro de nosotros, independiente de nuestra vida cristiana, hermanos. Porque hay inseguridades, hay temores, y si usted empieza a pensar en este momento en cómo fue su relación con sus padres, con su madre, etcétera, nos vamos a encontrar de repente con sorpresas. Por lo tanto, esos espacios es importante también sanarlos. Ahora, con los niños, ellos pasan, algunos autores hablan de etapas, otros autores hablan de estadios. Todos nosotros como personas pasamos por esos estadios y algunos autores mencionan que para pasar a un estadio distinto nosotros debemos sanar el anterior o debemos estar bien para pasar el otro. Y sucede que a veces esto está relacionado con este apego. Vamos pasando etapas o un apego seguro, o un apego evitativo, un apego inseguro evitativo, un apego ambivalente, un apego ansioso, etcétera. Entonces, es tan importante conocer estos aspectos de tal manera que nos ayude o en el momento que ustedes puedan aconsejar, también van a poder darse cuenta y visualizar esto en cómo se relaciona esa familia, cómo se relaciona ese matrimonio, si tienen niños pequeños, cómo se relaciona con ellos, cómo reaccionan los niños, etcétera. Ahora, como dije recién, hay etapas en donde los niños van a querer más dependencia de la madre, por ejemplo, en Ya. especial de la madre. Por lo tanto, el apego seguro para un niño es fundamental en la temprana infancia, porque de esa forma él va a ir atravesando estos estadios de los que yo mencioné de manera segura y de manera óptima. Obviamente el socializar, el relacionarse con el entorno también de alguna u otra manera afecta. Sin embargo, en el núcleo de la familia es donde la persona va a recibir ese apego seguro, de Ya, acuerdo a los contextos de los padres también. sí, gracias. Ya, hermanos, vamos concluyendo, vamos terminando.